Muy bien. En este video, entonces, como habíamos quedado de acuerdo, vamos a ver más ejemplos de ecuaciones trigonométricas. Recordando que en el video anterior mostramos cuál es la técnica para resolver este tipo de ecuaciones. Primero, bueno, aquí lo tengo enlistado. Encontrar una identidad trigonométrica para facilitar el despeje. De algún u otro modo tengo que facilitarme a mí el despejar. Y ya una vez que despejamos, expresar correctamente el resultado, recordando que estas funciones trigonométricas son funciones periódicas. ¿Y qué significa que sean periódicas? Que se repiten n veces, del 0 hasta el infinito. O mejor dicho, desde menos infinito hasta infinito. Siempre se repiten n veces. Y entonces, vamos a avanzar un poco más rápido. Vamos a ver ahora este ejemplo, en el cual tenemos coseno al cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x. Todo esto es igual a 0. Y si podemos observar, se parece, no es igual, a nuestro primer ejemplo. Vean, coseno cuadrado menos seno cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí a ambos lo multiplica el mismo número, aquí lo multiplica un 1 y aquí también. Aquí no. Aquí al coseno cuadrado lo multiplica un 1 y aquí lo multiplica un 3. Es un número distinto. Hay que utilizar otra técnica diferente, otra identidad. Entonces lo que yo voy a hacer es cambiar todo a seno cuadrado. Yo sé esta identidad y vamos a mostrarla. ¿Cuál es? Yo sé que, por ejemplo, déjenme ver como cuál. Esta, justo esta. Que tengo que la suma de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Si yo despejo coseno cuadrado, el 1 pasa negativo. Seno cuadrado. Bueno, y cambio signo, ¿verdad? Ustedes hacen el despeje, pero estamos utilizando esto. Utilizamos esa identidad para eliminar ese coseno cuadrado y cambiarlo a seno cuadrado. Eso es igual a 1 menos seno cuadrado de x y el resto sigue igual. 3 seno cuadrado de x igual a 0. Ya lo tengo todo en la misma expresión. Y de hecho ya es bastante fácil despejarlo. Vean, menos 1 seno cuadrado menos 3 seno cuadrado es menos 4. 1 menos 4 seno cuadrado de x. Simplemente hacemos lo siguiente. Perdón. Aquí sería solamente una expresión. Todo esto está igualado a 0. Ahora sí. El menos 4 lo paso del otro lado para tener todo positivo. Y me queda que seno cuadrado de x es igual a 1. Procedemos a despejar. Ya de una vez hacemos todo para no hacerlo tan largo. Seno de x es igual a más menos un medio. Porque ya despejé la potencia cuadrada, es decir, ya puse raíz y todo. Un cuarto, raíz de 1 es 1, raíz de 4, 2, por eso salió un medio. Ok, entonces, y ahora sí procedo a utilizar la función inversa. ¿Cuál es la función inversa? Seno inverso, x es igual a seno inverso de más menos un medio. Y metemos esto a la calculadora. Primero con más y después con menos, a ver qué nos sale. Y aquí tengo ya el resultado. Con más vamos a tener lo siguiente. Es arcoseno, ¿verdad? Seno inverso de un medio positivo es 30 grados. Y de menos es menos 30 grados, ¿ok? Vamos a proceder a hacer eso. Y yo creo que lo expreso mejor aquí. Entonces, con
más 1/2, obtengo x es igual a 30 grados. Y con menos 1/2, x era igual a menos 30 grados. Es decir, 360 menos 30, 330 grados. Y vamos a poner aquí la explicación. Vamos a poner del más 1/2. Tenemos entonces 30 grados. 30 grados lo dibujamos un más o menos, está aquí. Y recuerdan lo que hacíamos. Si partimos de aquí, entonces tengo que partir también de acá. $30 grados. 180 menos 30, 150. Ahora, el otro resultado era menos 30. Menos 30, es decir, en sentido negativo, es esto. Bueno, aquí es esto. Y menos 30 por acá, entonces sería así. Menos 30 es 330. Y aquí 180 más 30 es 210 grados, 210. Y la función seno se repite cada 360 grados. Simplemente lo ponemos 360 grados n veces. Esta vez voy a poner la letra n. Más 360 n veces. Y así expresamos correctamente esta ecuación. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En esta ocasión tenemos que 2 coseno de x es igual a 3 tangente de x. Ok. Lo que yo voy a hacer es conservar el coseno. Porque lo más sencillo es que yo recuerde que la tangente es seno entre coseno. Coseno pasa para acá multiplicando. Tengo 2 coseno cuadrado de x. Es igual a 3 seno de x. Y lo mismo que utilicé en el ejemplo anterior. El coseno cuadrado lo cambiamos a seno cuadrado. Entonces es 2 y cambiamos el coseno. Es 1 menos seno cuadrado de x. Y ya de una vez ponemos esto del otro lado. Menos 3 seno de x. Realizamos esta multiplicación y ya de una vez acomodamos los términos para que esté todo de modo ordenado. Y obtenemos lo siguiente. Resulta que menos 2 seno cuadrado de x, que es la potencia máxima, después menos 3 seno de x y más 2. Esto es igual a 0. Y de nuevo tenemos una ecuación cuadrática, vean. En lugar de tener, yo que sé, x nada más, tenemos seno de x. Pues simplemente hacemos lo del primer ejemplo, o lo del segundo, creo, que fue del anterior video. Sustituimos. M es igual a seno de x. Entonces mi ecuación es 2m cuadrada menos 3m más 2. ¿Cuándo hacemos la sustitución? Cuando tengamos una ecuación tipo cuadrática, es decir, esto al cuadrado, esto a la 1 y esto a la 0. Para obtener esto. Esto ya lo metemos a la calculadora. Y nos va a salir dos resultados. Que M1 va a ser igual a 1/2 y que M2 va a ser igual a menos 2. Ahora yo les digo, vean, M es igual a seno de x. Significa que un ángulo de seno
me da menos 2. ¿Es eso posible? Veo mi gráfica del seno y veo que lo máximo que alcanza o bien es 1 o menos 1, pero no menos 2. Ustedes intenten meter esto a la calculadora. Seno inverso de menos 2 y les va a salir error. ¿Por qué? Pues porque casi la calculadora les va a decir que recuerden esto, que la función seno no puede salir el resultado o más de 1 o menor a menos 1. Entonces descartamos esta solución y nos quedamos con m1 igual a 1 medio. Vamos a ponerla por aquí. M es igual a 1 medio, pero m también es igual a seno de x. Despejamos, x es igual al seno inverso de 1 medio. Y esto lo metemos a la calculadora y nos sale que es igual a 30 grados. Ahora la expresamos correctamente. X, si bien va a ser 30 grados, si todavía se nos complica eso, hay que dibujar. X y Y. Tenemos por aquí 30. Entonces ahora del otro semieje X, ahora del negativo, también 30. Esta es una solución, esta es otra solución. 180 menos 30, 150. Ustedes metan a la calculadora, vean. Seno de, ¿qué dijimos? 150 es 1 medio. Seno de 30 es también 1 medio. Por eso hay que expresar ambas soluciones, porque ambas soluciones son correctas. La función seno entonces se repite cada 360 grados, n veces. Cada 360 grados, n veces. Y este sería mi resultado formal. Vamos a hacer más ejemplos. Y es que solamente así vamos a poder dominar el tema, haciendo muchos ejercicios, hasta que tengamos la práctica suficiente y seamos expertos en el tema. Eso es lo que se busca. Entonces, el siguiente ejemplo me dice que vamos a ver qué nos dice. Ok. Que seno de 2x por coseno de x debe ser igual a 6 seno a la 3 de x. Y recuerden, ¿cuál es la diferencia cuando hay otros ejercicios, por ejemplo, de demostración? En trigonometría también se utilizan muchos ejercicios de demostración, pero eso más que nada es para enseñar al estudiante a utilizar estas identidades trigonométricas, a ubicarlas, a que las aprendan. Pero el objetivo principal de este tema siempre va a ser dar solución a la ecuación algebraica. Siempre la solución de cuánto vale x. Esa es la pregunta que siempre se tiene que hacer. ¿Cuánto vale la variable independiente para que mi ecuación cumpla? Y los otros ejercicios de que demuestre que el lado izquierdo es igual al lado derecho se les llama ejercicios de identidades trigonométricas, es decir, demostraciones. Ese es otro tipo de ejercicios. Aquí lo que estamos viendo es ya nos adelantamos, ya nos pasamos esa parte y resolvemos ecuaciones, que es lo que se utiliza muchísimo en ingeniería. Entonces, aquí, seno de 2x, yo ya sé que esto, de nuevo, combinando identidades trigonométricas, como ya lo vimos en el anterior video, es igual a 2 seno de x. Y es más, vamos a hacerlo.
Vamos a ver cómo sería eso. Si recuerdan, tenemos una identidad que es seno de un ángulo más otro ángulo. Pues aplico esa fórmula o esa identidad, mejor dicho. Seno de 2x bien puede ser seno de x más x. O sea, es lo mismo, ¿no? Entonces aplico esta identidad y me dice que es primero seno del primer ángulo. Ok. Seno del primer ángulo, que es x en este caso. Después coseno del segundo ángulo. Ok, coseno del segundo ángulo. Después dice que el signo debe ser igual. Aquí es más, pues si es igual, aquí también debe ser más. Seno del segundo ángulo. El segundo ángulo también es x. Coseno del segundo ángulo. Coseno de x. Vean, esto más esto no es otra cosa que 2 veces eso. 2 seno de x, coseno de x. Y así es como puede causar un poquito de confusión para el estudiante que seno de 2x es igual a esto. Sí, pero ¿de dónde sale? Sale de las identidades básicas. Siempre va a salir el resultado de las identidades trigonométricas básicas. Esas son las que se tienen que aprender. Esto ya sale de pura lógica, vean. 2x pues es x más x. Y yo ya conozco una identidad de un ángulo más otro ángulo, aunque sea el mismo. Y ahora sí, procedo a sustituir en mi ecuación. Ese fue como un paréntesis, nos saltamos de aquí a acá. 2 seno de x coseno de x por coseno de x, siguiendo con la ecuación, igual a 6 seno al cubo de x. Evidentemente coseno y coseno es al cuadrado igual a 6 seno, y así voy trabajando la ecuación con la finalidad de que para mí el despeje ya sea muy simple. ¿Qué es lo que voy a hacer enseguida? Voy a sacar factor común. Es otra técnica, ¿recuerdan? Este seno lo voy a pasar del lado izquierdo. Y voy a decir que el seno de x como factor común multiplica a coseno cuadrado, bueno, a 2 coseno cuadrado de x. Esto pasa con negativo, menos 6 seno, le quito una potencia porque estoy factorizando. Y esto es igual a 0. Ok. Cuando está factorizado, evidentemente ya habíamos dicho cómo resolver estas ecuaciones. Si se multiplican dos expresiones, una de las dos tiene que ser 0. Entonces vemos las dos opciones. Vemos la primera opción, que seno de x sea igual a 0. Seno de x igual a 0. Entonces mi solución es que, bueno, de aquí, vamos a hacerlo formalmente. X es igual a seno inverso de 0. Meten esto a la calculadora, les va a salir 0. Porque seno de 0 es igual a 0. Ok, lo ponemos aquí. Seno de 0. Y por el otro extremo, ¿recuerdan qué otro valor daba 0? Lo vimos en el primer video de esta clase. 180 grados. La función se repite cada 360, pues lo ponemos. N veces, pues n veces. Listo, esa es una ecuación. Digo, esa es una solución. Ahora la otra solución es que esta expresión que está dentro del paréntesis sea la que es 0 y por eso me da un resultado de 0. Pues lo ponemos. 2 coseno cuadrado de x menos 6 seno cuadrado de x es la que es 0. Aquí vamos a dividirlo así en secciones para que sea más claro para ustedes. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues muy simple. A mí se me ocurre, por ejemplo, dividir primero todo entre 2 y me quedaría de la siguiente forma. Y es más, vamos a hacerlo ya de una vez todo completo en un solo paso. ¿Para qué hacer tantos pasos? Lo divido todo entre 2 coseno cuadrado de x. Es decir, toda mi ecuación la voy a dividir entre 2 coseno cuadrado de x.
¿Se puede? Sí, porque divido el lado izquierdo y el lado derecho. Mi ecuación está balanceada. Esto entre esto, 1, que es lo que estaba buscando yo. Por eso lo dividí entre eso, no fue al azar. 6 entre 2, 3. Seno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x, en efecto, es tangente cuadrado de x. Seno entre coseno, tangente. Si está en el cuadrado, pues tangente cuadrada. Es igual a 0. Despejamos, ya el despeje es muy simple. Yo lo que quiero es que mi despeje sea simple, por eso hago este tipo de cambios. Porque yo identifico desde un inicio que puedo formar una tangente y la tangente ya la despejo y esto va a ser muy simple. Pero ¿quién me da esa visión? Solamente la práctica. El hacer muchos ejercicios a mí me da la visión de que esto se puede convertir en una tangente. Entonces, ahora sí, tangente cuadrada de x es igual a 1, bueno, esto lo pasé para el otro lado, positivo 1 entre 3. Despejo la raíz aquí. Y en el otro ejercicio no lo expliqué, entonces vamos a ponerlo aquí. Tangente de x es igual a más menos 1 entre raíz de 3. Ya despejé el cuadrado. Ahora sí, despejo x con la función inversa trigonométrica, que en este caso es la inversa de la tangente. Inversa de la tangente a más menos 1 entre raíz de 3. Ingreso esto a la calculadora y ¿qué obtengo? Obtengo una solución con más. Si yo intento con más 1 entre raíz de 3, obtengo que x es igual a 30 grados. Eso me sale en la calculadora. La función tangente se repite cada 180 grados n veces. Y ahora lo intento con el signo menos. Menos 1 entre raíz de 3. El resultado me sale, es decir, yo ingreso esto en la calculadora, tangente inversa de menos 1 entre raíz de 3. Y me sale como resultado 150. La función tangente se repite cada 180 grados. Lo pongo. Entonces vean, tengo esta solución y tengo estas dos soluciones. Esta es una ecuación un poco más completa, por así decirlo, más compleja. Tengo todo ese rango de soluciones, pero ¿por qué? Porque aquí me salieron dos soluciones, o bien que seno de x era igual a 0, y obtuve esto. O bien que lo que estaba dentro del paréntesis era igual a 0. Pues ya, lo trabajo esa ecuación. Y como era el cuadrado, me da dos soluciones, ¿recuerdan? El rango, es decir, el grado de la ecuación, perdón, el grado, no el rango. El grado es 2. Voy a tener dos soluciones, una con más, una con menos. Una con más, una con menos. Y así es como se resuelven ese tipo de ejemplos. El resto es simple práctica, simple solución de más y más ejemplos. Ahora bien, ya para finalizar el curso de precálculo y la clase de trigonometría, por ende, vamos a ver unos conceptos importantes. Existe un teorema llamado teorema de Thales. ¿Y de qué nos habla este teorema? Nos habla de algo muy, muy simple, pero bastante útil. Los triángulos semejantes, pero formalmente no se llama así el tema. ¿Por qué? Porque el teorema dice lo siguiente. Si yo tengo líneas paralelas, es decir, estas últimas tres líneas que dibujé, esta línea y esta línea, y son cortadas por dos rectas, es decir, cualquier recta, en este caso yo dibujé esta cruz, es decir, dos líneas rectas,
que yo intersecte esas tres líneas paralelas. Así nos dice el teorema. Y nos dice que los segmentos van a ser proporcionales. Entonces, si yo aquí sitúo mi punto A, aquí mi punto A', aquí el punto B', punto B, punto C y C'. El teorema nos dice que estas tres líneas tres líneas paralelas son cortadas por dos líneas rectas. Los segmentos, por ejemplo, AB entre A'B', es decir, ¿cuántas veces cabe este segmento A'B', esto, en esto? ¿Cuántas veces cabe? Pues va a salir un resultado, no sé, 1.1 en este caso, más o menos como está dibujado, 1.2, etc. Bueno, lo interesante es que ese resultado va a ser igual a si yo pongo este segmento. A'C'. Es decir, la proporción es la misma que si tomo todo este pedazo, pero también hasta acá. Y a su vez va a ser lo mismo que la proporción siguiente, que BC entre B'C'. Todos ellos son iguales entre sí. Y nosotros, ¿cómo lo aplicamos? Lo aplicamos mediante triángulos semejantes. Llevamos ese concepto a los triángulos semejantes. Y tenemos, por ejemplo, este triángulo rectángulo. Y aquí vamos a tener el punto A. Aquí lo dividimos igual. El punto A', C', C y solo vamos a tener un punto B. Vean, estamos utilizando el mismo teorema en realidad. ¿Cuáles son mis líneas paralelas? Es esta y esta. Y si son intersectados por dos líneas cualesquiera, es decir, esta línea y esta línea, los segmentos deben ser proporcionales. Entonces aquí lo interesante va a ser calcular que AC, es decir, el segmento este, entre el segmento este, A'C', va a ser igual a CB, veamos, CB entre C'B'. No, perdón, entre C'B, solo hay una B. Esto siempre tienen que tenerlo en mente. Va a haber algunos problemas donde no les dan toda la información del triángulo rectángulo, es decir, les falta este lado, por ejemplo, pero tienen esta proporción y tienen esta proporción. ¿Sí pueden ver que hay dos triángulos dibujados? Aquí hay uno muy pequeño y evidentemente el triángulo grande, que es esto. Entonces, triángulos semejantes son semejantes porque simplemente crece hacia acá. Este pequeño crece hacia acá, o si lo quieren ver, este triángulo grande decrece hasta este. Tiene esta igualdad. El resto es nada más darle números a eso. Otro concepto importante son la ley de senos y cosenos, que es muy sencilla aplicar, pero también es necesario verla. Ley de senos. Y la ley de senos simplemente nos va a decir que si tenemos un triángulo, vamos a dibujar por aquí un triángulo cualquiera, no tiene que ser triángulo rectángulo. Aquí vamos a tener, siempre dibújenlo así, un ángulo alfa. Alfa va con la letra A. El ángulo beta va siempre con la letra B. Y el ángulo gamma, que es la letra C en el alfabeto griego, pues va con la letra C. Siempre contrarios. Si ustedes dibujan eso correctamente, ya solo queda aplicar formulazo. A entre su ángulo
pero como es ley de senos, seno de ese ángulo es igual a b entre seno de ese ángulo y es igual a c entre seno de su ángulo contrario. Eso nos dice la ley de senos. Entonces vean, por ejemplo, quitamos esto. Para yo aplicar correctamente la ley de senos, tengo que tener o bien dos lados del triángulo y un ángulo contrario a esos, un ángulo que esté contrario a uno de esos dos lados, y ya encuentro el otro ángulo, o bien tengo que tener dos ángulos, por ejemplo alfa y beta, tengo que conocerlos, que midan, no sé, 30 y 60, lo que sea. Y el lado B también lo tengo que conocer. Despejo todo y ya encuentro este lado. Simplemente siempre tengo que conocer tres datos. Dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo. Y para el otro caso, cuando no tengamos esa información, y siempre mi consejo es mejor aplicar ley de cosenos, tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar el mismo triángulo. Recuerden siempre dibujarlo así. Le ponen un ángulo alfa al lado que ustedes quieran, al ángulo que ustedes quieran, y el contrario es el lado A. El ángulo beta, el contrario es el lado B. El ángulo alfa, el ángulo gamma, el contrario es el lado C. Y la ley de cosenos entonces nos habla de lo siguiente. Que el lado C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado, casi como el teorema de Pitágoras, pero dado que no son triángulos rectángulos hay que agregar una corrección, menos 2ab coseno de gamma. Y vean, aquí que tengo que conocer. O bien los tres lados del triángulo, vean, AB, AB y C, es decir, los tres lados del triángulo, y yo puedo conocer un ángulo de ese triángulo. O bien conocer dos lados y un ángulo, dos lados AB y el ángulo que está entre ellos. Si yo conozco esos tres datos, puedo conocer el lado contrario a esos datos. Y entonces ahí es donde ustedes ya pueden definir si van a utilizar ley de senos o ley de cosenos, dependiendo de qué conozcan del triángulo. Y el resto nada más es ponerle números a estos valores. Pero así es como se aplican ley de senos y ley de cosenos. Y así es como aplicamos triángulos semejantes. Con esta fórmula y dibujando este triangulito. Ya nada más sustituimos, son segmentos. Y entonces aquí finaliza el curso de precálculo. Si ustedes quieren que prolonguemos con más clases, pueden comentarlo. Si quieren ver más ejemplos de un tema en particular, no necesariamente trigonometría, también comentan y ya hacemos más videos. O bien ejemplos numéricos de estos últimos temas, que como les comento son muy sencillos, nada más es sustituir los valores. Tengan presente nada más este triángulo, es el importante. Y recuerden que no tiene que ser un triángulo rectángulo, porque si es un triángulo rectángulo, yo no aplico nada de esto, que sí puedo aplicarlo. Pero yo aplico algo más simple, el teorema de Pitágoras. Eso es lo más simple. Y aplico esto, que vimos de hecho al inicio de la clase. Opuesto entre hipotenusa, adyacente entre hipotenusa, etc. El triángulo rectángulo es el triángulo más sencillo y es donde partimos para la trigonometría y para encontrar funciones seno y coseno. Si no tengo eso, si no tengo ese triángulo y tengo un triángulo raro, aplico ley de senos o ley de cosenos, pero siempre puedo conocer información de los triángulos.